bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de Si Quiero Puedo y como saben apuntamos siempre a buscar estar bien con nosotros mismos para de esa forma poder estar bien con nuestros negocios, parte de la filosofía de Lideruba. Por eso en el episodio de hoy va a estar muy interesante porque te va a beneficiar no solo en tu salud mental, sino también que te va a permitir enfocarte de verdad en tu trabajo. Por eso estamos acá con Francisco Bolsán, quien es el creador de Enfoque Proactivo. ¿Cómo estás, Fran? Bueno, muchas gracias, Aye, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Francisco, ¿querés contarnos qué es Enfoque Proactivo y cómo es que nació? Bueno, Enfoque Proactivo es una iniciativa para tratar de buscar un equilibrio, más que nada con la tecnología, pero en realidad es un poquito la excusa hablar de la tecnología para poder hablar de cómo usamos nuestro tiempo, que por ahí se nos va un poquito con las distracciones, estamos con el celular, estamos con la computadora y bueno, se nos van yendo los tiempos, nos desconcentramos, se nos quema un poquito la cabeza también con tantos estímulos digitales. Claro. Entonces, bueno, la idea es también buscar un poquito el equilibrio, ver en qué usamos nuestro tiempo, ver a qué le queremos prestar atención y también equilibrar nuestros tiempos de conexión para trabajar bien enfocados y cumplir con nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer, y luego poder desconectarnos también para disfrutar de otras cosas que nos gustan, porque no se trata todo de trabajo la vida, sino que está bueno buscar ahí el equilibrio. Así que bueno, se trata un poquito de eso y la idea es ayudar a emprendedores y a profesionales que justamente están trabajando con la tecnología y que por eso no pueden simplemente desconectarse, cerrar todo e irse, pero sí está bueno cada tanto apagar los dispositivos y poder desconectarse al menos por ciertos momentos. Sí, siempre digo que somos una persona con diferentes roles, es decir, no es solamente el trabajo, sino que tenemos que sentirnos bien en cada área de nuestra vida. Y creo, por lo que también nos estás contando, que este tema que vamos a hablar justamente nos ayuda a estar bien en cada área, no solamente en el trabajo. Pero ¿querés contarnos también cómo nació? Bueno, nació por una situación personal mía, digamos, que yo justamente empecé a trabajar hace unos 10 años. Ahora en febrero se hicieron 10 años que empecé con mi primer trabajo y era frente a pantallas. Entonces estaba 8 horas frente a la computadora, con el celular al lado también, siempre ahí como molestando y queriendo llamar la atención con los mensajes y demás. Pero además de esas 8 horas que yo pasaba ahí, había otros momentos en los que uno estaba en contacto con la tecnología. Salías de trabajar, estabas con el celular por cuestiones de social, de vínculo, de entretenimiento. Llegás a tu casa, te pones a mirar televisión, Netflix o lo que sea. Y también estudiaba ahí a la par en ese último tramo de la carrera y entonces también estaba como en la computadora por otras cosas. Entonces no eran 8 horas que uno pasaba, sino que eran por lo menos 10 o más. Bueno, no más. En su momento no saqué la cuenta, ahora ya no lo voy a hacer retroactivo, pero... A veces hasta en el baño llevamos el horario, seamos realistas. Tal cual, sí. No, pero es cierto. Entonces, bueno, me pasó que me empecé a quemar un poco, ¿no? Esto que por ahí decimos quemar, digamos, tiene que ver con saturarse mentalmente, con la dificultad para concentrarse y no poder enfocarse en lo que estamos haciendo y que te sentás a trabajar y hay como 1000 cosas dándote vueltas y no sabes, bueno, por dónde empezar. Y también que justamente se te van los tiempos y quizás vos tenés pensado, no sé, resolver esta actividad en 1 hora y con tantas interrupciones y demás terminás resolviéndola en 2 horas con suerte, porque muchas veces te queda para el otro día y te queda, bueno, dando vueltas y así. Y bueno, entonces a partir de ahí empecé a buscar como algunas estrategias y herramientas, empecé a leer algunos libros que me gusta leer, me fijé, bueno, como que todo el contenido que encontraba, algunos artículos, papers, videos de YouTube, todo lo que encontraba trataba de asimilarlo y de tratar de aplicarlo. Y bueno, ahí de a poquito como que algunas cosas no me sirvieron, eran como bueno, quizás algunas recomendaciones que no se aplicaban a mi caso y demás. Entonces bueno, ahí de a poquito fui como viendo qué servía, qué no, y armando como mi propio camino. Y bueno, y después ya con el paso del tiempo, también surgió la posibilidad de compartir esto, porque hablando con distintas personas, con emprendedores, con profesionales, estaban también en la misma, no era yo el único caso aislado que le pasaban estas cosas, sino que, bueno, muchas personas les pasaba y el común denominador siempre era la tecnología, digamos, trabajar frente a pantallas, porque es como que tiene estos estímulos que de pronto nos aparecen, las notificaciones, WhatsApp, el mail, y como que, bueno, tenemos que atender todas esas cuestiones a la par muchas veces, es parece. Cierto.
Y bueno, y ahí entonces podemos implementar estos hábitos, estas herramientas, que fue lo que empecé a enseñar y a compartir con otras personas. Tal cual, y es cierto que a todos nos pasa, a mí también me pasó, y siempre digo dos cosas. Una, que es un constante, no es que una vez que Sí. aprendes, primero que lleva tiempo adquirir el hábito, ¿no? Eso Sí, ahora nos vas a contar mejor, pero y una vez que, digamos, entre comillas, adquirido, siempre es estar trabajando para no volver a caer en eso que ya sabemos que de alguna manera no nos ayuda, no nos contribuye. Sí, exacto. Y sí, como experiencia personal también es cierto que nos saca tiempo realmente, y creemos muchas veces que cuando decimos no me alcanza el tiempo para tener, viste, los típicos consejos que son reales, yo también los estoy dando porque también los empecé a aplicar, esto de hacer actividad física, tener un momento para vos, leer, bueno, todas las cosas que la gente por lo general cuando ve ese tipo de consejos dicen ¿en qué momento piensan que voy a poder hacer esto? Bueno, reduciendo quizás horas de consumos en las pantallas, tendríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, mira, yo hice un cálculo hace poquito, Ay, me encanta. porque por ahí cuando lo vemos con un número lo entendemos mucho más fácil. Si reducimos el tiempo de pantalla 1 hora por día, serían 365 horas en el año. Y si lo bajamos como a días, hacemos la división y demás, son 15 días en el año. O sea, estamos recuperando como las vacaciones que por ahí nos tomamos habitualmente. Tenemos otras 2 semanas de vacaciones, simplemente reduciendo 1 hora por día de pantallas. Y bueno, y usando ese tiempo para otras cosas que realmente son útiles y que nos gustan a nosotros. Así que sí, tiene un impacto muchas veces por ahí, subestimamos lo que podemos lograr en largo plazo, y sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo. Y entonces por ahí si uno dice, bueno, una pequeña acción en realidad sí tiene impacto en el largo plazo, sostenida en el tiempo. Esto que te decía, 1 hora genera 2 semanas libres, que es muchísimo. Y bueno, y también suscribo a lo que decís, siempre me gusta aclarar eso de que más allá de que yo enseñe y comente estas cosas, también me pasa que en el día a día por ahí hay momentos en que uno se desenfoca, en el que uno, bueno, no está aplicando estas cosas que sabemos que nos hacen bien, pero la idea siempre es tratar de volver y seguir aprendiendo y seguir reforzando el hábito. ¿Por qué crees que nos pasa eso de que nos cuesta tanto desprendernos, incluso ya siendo conscientes? Pero primero es hacernos conscientes de eso, Sí. ¿no? Que es un poco la idea de lo que estamos compartiendo. Pero una vez hecho consciente, ¿por qué crees que nos costará tanto, sabiendo que nos perjudica, el decir, bueno, voy a aflojar un poquito con las pantallas? Creo que ahí aparece el tema de los hábitos. Y ahí está bueno entender que esto es algo que dicen los chicos de Superhábitos. Está bueno entender que hábito es todo lo que hacemos repetidamente en el tiempo. Entonces por ahí llevamos el hábito, por ejemplo, muy a lo concreto. Siempre hablamos por ahí del hábito del ejercicio, del hábito de, no sé, de tomar agua. Pero una reacción que uno tiene ante un problema también es un hábito. Si me enojo, si lo tomo con calma, es un hábito también. Tenemos el hábito de reaccionar de determinada manera. Entonces entender los hábitos de modo global. Y en ese sentido, entender que tenemos cierta tendencia, por ejemplo, a no sé, a querer desconectarnos, a querer buscar algo... Desconectarnos en el Sí, celu, ¿no? entre comillas, claro, ¿no? Como a querer distraernos, para usar otra palabra, a querer buscar, no sé, algo de entretenimiento y demás. Entonces es como que hay que romper con ese viejo hábito, que es lo que venimos haciendo, y tratar de alimentar un nuevo hábito que puede ser más positivo para nosotros. Siempre es personalizado y según el caso de cada persona, porque todos los casos son diferentes. Y ahí también, bueno, ya dejamos ahí como un pequeño tip, siempre es más fácil muchas veces reemplazar un hábito que el querer eliminarlo de lleno y como no poner nada que lo reemplace, digamos. Entonces, por ejemplo, para dejarlo bien concreto, si queremos pasar menos tiempo con el celular, quizás, más allá de definir bien el objetivo y demás, bueno, cuánto es menos tiempo, etcétera, también podemos incorporar algo que, por ejemplo, puede ser leer un libro que nos guste. En su lugar. Entonces, claro, no es que tenemos de pronto tiempo libre que no sé qué hacer ahora,
sino que, bueno, voy a llenarlo con algo que me gusta a mí, voy a leer esto y entonces elimino tiempo de pantalla. Bueno, una de las cosas que pasa es el tema de la dopamina, por ejemplo. La dopamina es una hormona, no vamos a entrar como tanto en detalle, digamos. No, pero está interesante y es importante. Sí, es una hormona que tiene que ver con la motivación y entonces nos gratifica luego de determinado esfuerzo. Y nos gratifica en forma de placer. Entonces, por ejemplo, si hacemos ejercicio, después del esfuerzo de haber hecho ejercicio o después de haber estudiado para un examen, nos va a gratificar con la satisfacción de haberlo logrado. El problema es que hasta ahí funciona todo bien, digamos, porque es una hormona propia de nuestro cerebro. El problema es cuando aparece la tecnología, que es algo más artificial justamente, y que se aprovecha de esos sesgos cognitivos y entonces nos gratifica simplemente con un me gusta, con un comentario, con la cantidad de mensajes que recibimos. No es un esfuerzo real, pero igual nos libera placer, digamos. Entonces ahí se refuerza muchas veces el hábito. Y bueno, sí, por un lado se nos va el tiempo, por otro lado también nos cuesta concentrarnos. Yo he hablado con muchas personas que justamente me comentaban esto, y por ahí llama la atención cuando se repite un caso tras otro, te mencionan las mismas palabras sin conocerse entre ellos, de distintas profesiones y demás, y siendo el común denominador este que te decía de las pantallas. Me decían siempre que les costaba concentrarse, como enfocarse en lo que tenían que hacer y bueno, y poder hacerlo con la mente 100% ahí, digamos. Y entonces ahí, bueno, después nos aparece esto de que, no sé, nos duele la cabeza, que nos aparece, a mí me apareció migraña, por ejemplo, un tiempo, después contracturas musculares por estar mucho tiempo ahí en esa situación de estar, bueno, por un lado la postura también y estar como tantas horas, por otro lado también la cuestión mental de estar sobrepensando y como analizando un montón de cosas a la vez. Yo en relación a eso recuerdo que lo que me empezó a pasar, y fue por lo que también empecé a ver, bueno, cómo administro mejor mi tiempo, tiene que ver con una sensación de frustración también, de ese, incluso en esto que decía, de que tenemos más de un solo rol, sentir que no lograba terminar las tareas que quería, profesionales, laborales, y cada vez estaba más metida ahí sin ser productiva y descuidando, por ejemplo, compartir tiempo con mis hijos, en mi caso, por ejemplo. Entonces, y ya entraban a un montón de emociones más, la culpa, entonces terminaba siendo una bola de sensaciones que no me hacían bien, ¿no? Sí, y uno dice por ahí, ¿qué importa si pasa un rato más en el celular? Bueno, sí importa si tenemos en cuenta todo esto, digamos, ya que le estamos prestando atención. Y también, bueno, nuestra salud, como te decía, de que por ahí cuando se nos van los tiempos y estamos demasiado tiempo frente a pantalla, en la posición, con esta luz azul que tenemos frente a los ojos y demás, también genera como todos estos problemas. Me encanta porque siempre se habla de lo importante que es que los niños no estén tantas horas frente a pantallas, o que a partir de cierta edad recién se les brinde pantalla, pero no se suele hablar de esto en los adultos. Es como que hay un gris, Sí, ¿no? Sí. No se suele hablar de este tema en los adultos. Sí, tal cual. Y hace poquito en la, no sé si es la Asociación Española de Salud o bien cómo se llama, recomendaron, si no me equivoco, subir la edad a lo que los chicos no pueden estar expuestos a pantallas. Y de alguna manera, bueno, también está bueno tener en cuenta esas recomendaciones, porque no dejamos de ser la misma especie, digamos, simplemente es el niño creció y ahora es adulto y también le sigue haciendo mal la pantalla. Si bien puede estar y puede usarlo y está buenísimo también aprovechar las ventajas de la tecnología, que quede claro eso también, pero sí también protegernos para evitar los problemas que nos puede generar. Claro, porque se termina convirtiendo en una especie de adicción, podríamos decir, que incluso... Sí. A ver, nuestra generación no es que desde chiquitos veníamos con las pantallas, porque nosotros somos la generación que pasamos desde los cassettes en cinta, ¿no? A lo digital, de lo analógico a la digital. Y digo, y caemos en esto de que nos volvemos una especie de adictos a las pantallas, cuanto más con los que ya nacen con esta tecnología, claro, de alguna manera, hay que tener en cuenta. Pero creo que se termina convirtiendo en una adicción. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud no lo cataloga de adicción, pero está ahí, viste, como en una situación de que, no sé si en algún momento lo catalogará o no, pero en definitiva todos sabemos que queremos no sé, desconectarnos del celular o dejarlo de lado,
y viste, nos enganchamos con otro reel y otro reel y como que vamos siguiendo, digamos, ahí. Entonces, más allá de que como que oficialmente no está catalogado, sí. Y hacemos la aclaración, sí notamos algo todos cuando lo usamos, y sabemos que se aprovecha, bueno, justamente de esto, de las hormonas que te decía, de la dopamina, de el cortisol, también la adrenalina, que por ahí como que nos dispara el hecho de consumir distintos estímulos digitales. Entonces, de alguna manera, bueno, está ahí como algún consumo problemático con las pantallas también. Bien, habiendo hablado de todo esto, de todo lo que ya sabemos que cómo nos perjudica, ¿cómo podemos empezar a trabajar para buscarle solución? Bueno, una cosa muy importante es empezar a gestionar bien las notificaciones, que en definitiva se terminan transformando muchas veces en distracciones. Entonces, bueno, tratar de mantener el celular siempre en silencio por defecto. También, bueno, muchas veces personas me dicen cuando digo esto, no puedo no responderle a mi cliente ya. Cuando me manda un mensaje tengo que responder. Y en realidad el cliente, si lo analizamos bien y demás, por lo general no le interesa mucho que le respondamos ya, mientras que le respondamos y le hagamos un buen trabajo. No le interesa si demoramos 15 minutos, una hora. Siempre que, bueno, medianamente podamos ofrecer un buen servicio, ¿no? Y entonces muchas veces podemos establecer bloques de, bueno, voy a trabajar una hora enfocado, media hora si les parece demasiado una hora, media hora, y después tengo un bloque de respuesta de mensajes. Y entonces así, hago un bloque de trabajo, un bloque de respuesta, un bloque de trabajo, un bloque de respuesta. Y entonces de esa manera nos podemos enfocar y podemos también ofrecer un buen trabajo a la persona, y en definitiva terminamos todos beneficiados. Incluso analizándolo desde la perspectiva, supongamos que temen a perder un cliente por no responder rápido. Se puede hacer uso de otras herramientas, también, como la inteligencia, los chatbots, por ejemplo, que no es necesario que se convierta en... yo soy partidaria que a mí me gusta que haya una persona detrás, pero puede haber un chatbot inicial que tire una respuesta como para calmar esa ansiedad del otro lado, y después te contactas realmente vos, digo, o ir pensando estrategias o formas con herramientas que te acompañen, pero quizás en algunos casos sean pagas, bien, pero lo que vos, pensando y analizando todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo que vos invertís en esa herramienta que te está ayudando, con ese tiempo que te ahorrás, lo vas generando por otro lado. Sí. Y tenés más energía y te sentís mejor, claro, es sí, que pasa por eso, vos si te sentís bien, sos más productivo y va a rendir mejor tu negocio, porque es así, si estamos decaídos, si nos sentimos mal anímicamente, lo que sea que nos influya, el negocio se empieza a notar, porque sos el que lleva la delantera, digamos, por más que tengas equipo de trabajo que te ayude, vos sos la cabeza de tu negocio. Entonces tenés que estar bien. Somos el principal activo del negocio. Tal cual, exacto. Para los que somos emprendedores, que por ahí nos cuesta entender eso, como que siempre nos postergamos, ¿no? Y en realidad tendríamos que ponernos ahí al principio, porque primero nosotros y después todo eso se va a reflejar en el negocio. Tal cual. Y en nuestros otros roles, obviamente también. Tal cual. Bueno, y sobre lo que estábamos diciendo, sigo sumando ahí, esto de gestionar las distracciones. Que ya lo fui deslizando un poquito, pero para decirlo concretamente, evitar el multitasking. Entonces, sí, es tremendo. De hecho, yo me acuerdo de haber, en la escuela, cuando teníamos el cuadernillo de inglés, que por ahí en español no se hablaba tanto de multitasking, pero me acuerdo en el cuadernillo de inglés sí. Yo tuve inglés comercial, y bueno, y se hacía como mucho hincapié en esto, era como que se premiaba. Como que era bueno, como que se premiaba, claro. Que en la entrevista laboral tenías que demostrar determinadas cosas, y en realidad, bueno, es mentira. El cerebro no puede hacer muchas cosas a la vez. Aclaremos que es el multitasking, si alguien no... Por las dudas, claro. El multitasking es esto de hacer muchas tareas a la vez. Exacto. Entonces, atender el teléfono, atender un mensaje de WhatsApp, el mail, y estar trabajando también. Y hablar con otro que pasa por allá, ¿no? Entonces, bueno, hacer como muchas cosas a la vez, que hoy también se manifiesta mucho en tener muchas pestañas abiertas en el navegador. Tal cual. O estar con el celular al lado y la computadora, y entonces como que estamos atentos a las dos cosas, o tenemos abierto WhatsApp web mientras estamos redactando algo, por ejemplo. Entonces, bueno, el cerebro en realidad no puede hacer multitasking, puede enfocarse solamente en una cosa a la vez. Y cuando le pedimos que cambie, y cuando intentamos hacer esto,
le estamos pidiendo justamente que cambie como muy rápido de foco. Entonces se enfoca en la tarea 1, en la 2, en la 3. Y no se enfoca en ninguna, digamos. Claro. Y entonces, claro, termina como súper mareado y súper abrumado. Y claro, eso obviamente te quema un montón. Y no sos productivo porque no hiciste nada, no completaste nada. Tal cual. Me hace acordar esa... porque en real me ha pasado esa sensación de... Ay, tengo un montón de cosas que hacer, y al final parece que no haces nada porque no lográs dimensionar qué es lo que realmente tenés que hacer, ¿no? Darle un orden, una prioridad. Sí, tal cual. A veces nos cuesta priorizar, pero en realidad si no lo hacemos, terminamos, digamos, perdiendo más el tiempo que si priorizáramos y dijimos, bueno, hacemos una actividad, 2, 3 y nada más. Y vamos a avanzar mucho más así que queriendo hacer todo a la vez. Entonces, bueno, la recomendación, uniéndola un poquito con la anterior, es hacer bloques de trabajo sin respuesta de mensajes, solamente trabajo enfocado, y después sí tener un bloque de respuesta de mensajes y así, digamos, ir alternando a lo largo de nuestra jornada laboral, ir alternando estos distintos bloques donde nos enfocamos en una sola cosa. Entonces, dejamos de lado las distracciones, y podemos dejar el celular en otro lado mucho mejor, o al menos que no esté a la vista, por ahí lo dejamos al lado del escritorio, bueno, lo podemos poner atrás si tenemos una notebook. Lo ponemos atrás, lo escondemos, lo dejamos en otro lugar, en una mochila. Sí, me gusta. Y tenemos estos momentos de trabajar solamente en una cosa. Y acá hay otro punto importante, las pausas y el descanso. Que lo podemos, bueno, englobar un poquito todo, sí tratar de tener pausas entre estos bloques, sin tecnología de nuevo. Si tenemos pausas de trabajo enfocado, no tenemos después una pausa donde respondemos. Claro. Sino que tenemos un momento de responder y después tenemos la pausa sin el celular. Claro. Y bueno, ahí podemos movernos, podemos simplemente, no sé, hacer una meditación, respirar, mirar por la ventana, lo que sea, ¿no? Lo que cada uno tenga a disposición. En realidad muchos piensan que eso te desenfoca. ¿Cómo estamos? Mal acostumbrados, porque decimos, voy a desconectar y agarro el celular para mirar, ¿no? Claro, sí. En vez de hacer algo y creemos que el ir a mirar por la ventana te va a desenfocar, cuando en realidad al contrario, porque después te permite reactivar ese descansito para después ser más productivo. Para después ser más productivo, sí, y también para sentirse mejor, digamos, en general. Y bueno, esto te decía, estas pausas como durante el momento de trabajo, y después también las pausas más largas, por así decirlo, del descanso en general. Bueno, el descanso cuando dormimos a la noche, tratar de tener un buen sueño, pero también desconectarnos, y viste que hay 7 tipos de descansos. No me acuerdo ahora la lista completa, pero está el descanso mental, el descanso físico. Entonces muchas veces hacer ejercicio es descansar, porque estamos descansando la mente. Tal cual. También está el descanso de compartir con otras personas. De alguna manera tiene que ver con atender todos nuestros roles y todas nuestras dimensiones, y no enfocarnos solamente por ahí en lo profesional y estar como muy encerrados en nuestra mente. ¿Y te gustaría decirle a la gente que está escuchando algo, además de toda la información que ya nos brindaste, todos los consejos, algo más que quieras aconsejarles? Bueno, que se llama enfoque proactivo el emprendimiento, porque tiene que ver con la proactividad también, que es un hábito muy importante, y en realidad muchas veces no lo conocemos con ese nombre, pero está presente, digamos, en nuestra vida de manera general, digamos. La proactividad tiene que ver con tomar las decisiones nosotros, con hacernos cargo de nuestra vida, con hacernos responsables. Muchas veces se malinterpreta el término porque se vincula mucho con estar siempre activos y demás, pero la idea es poder poner una pausa entre el estímulo y la respuesta. Entonces no ser reactivo, que simplemente las cosas vienen dadas de determinada manera y nosotros respondemos, sino que ser proactivos, proponer nosotros el juego, hacer una pausa y elegir qué queremos hacer. Y entonces, bueno, con esta idea, con este paraguas de la proactividad, que se puede llevar para cualquier lugar de la vida, y estaría buenísimo que lo puedan incorporar, la idea es, en este caso concreto de la tecnología, proponer nosotros las reglas del juego. Entonces, bueno, si las notificaciones vienen encendidas y con sonido por defecto en el celular cuando lo compramos, bueno, no, nosotros proponemos nuestras reglas de juego, y entonces decidimos cómo vamos a gestionar esta herramienta que es súper poderosa, que nos permite mantener un contacto con distintas personas y trabajar y etcétera. ¿Cómo la vamos a gestionar nosotros? Porque eso es lo que nos hace bien a nosotros. Entonces silenciamos notificaciones, bueno, etcétera, ¿no? Hacemos todos los arreglos que sea. Y siempre tratar de proponer esto de hacernos cargo y poder buscar lo que nos hace bien. Me parece que es un buen consejo para todos.